Abra su Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Y vamos a leer un pasaje de las Escrituras y tengo dos temas para esta mañana, pero voy a dar uno solo. Así que el otro lo vamos a dejar para la próxima vez que hable, que va a ser el primer domingo de agosto. Y en esta mañana el tema se llama En sus pasos, aparece allí en la pantalla. Y el próximo tema que vamos a hablar aquí es heridas que sanan heridas. Así que venga ese día para escuchar heridas que sanan heridas. Y ese va a ser otro tema que va a surgir de este mismo pasaje bíblico. Al mirar las Escrituras y al leerla, dije aquí hay dos sermones para compartir con mis hermanos, si quiere llamarlo así, o dos estudios. Así que vamos a ver uno hoy y el otro el primer domingo de agosto. Heridas que sanan heridas. Hoy vamos a ver en sus pasos y comenzamos la lectura en el versículo 18 de 1 de Pedro capítulo 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro está escribiendo a los creyentes que estaban, como se dice en la diáspora, que se habían dispersado en el Ponto, en Galacia, en todo lo que es el Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía. En esa zona estaban los creyentes que habían sido esparcidos y habían llegado hasta ese lugar. Pensando en esto, dije, bueno, me acordaba de un libro que había leído cuando tenía 18 años, más o menos, allí 17, 18 años, que se llama En sus pasos. Y me pareció bueno recordar aquellas lecturas y de aquel tiempo, y yo le recomiendo la lectura de ese libro. Fue escrito hace 100 años o más de 100 años. En el siglo XIX lo escribió el pastor que se llamaba Charles Sheldon, y él escribió ese libro En sus pasos. Y es muy interesante, le atrapa la lectura. Así que yo se lo recomiendo. Y como es un libro tan antiguo, usted lo busca en PDF, en Internet, y ahí lo va a tener. Así que yo se lo pensaba ofrecer, pero no. Lo busqué y leí el primer capítulo, es atrapante. Y el pastor se inspiró en este pasaje bíblico que acabamos de leer. Así que ya tiene mi recomendación de un excelente libro, En sus pasos. La pregunta que él se hace y que hace a partir del estudio de este pasaje bíblico es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Verdad que es una buena pregunta? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar en la familia? ¿Qué haría Jesús en la sociedad en este momento? ¿Qué haría Jesús en la escuela? ¿Qué haría Jesús en mi lugar en el trabajo?
¿Qué haría Jesús en mi lugar con la gente que conozco y con la gente que me conoce a mí? Así que léalo, le va a atrapar la lectura. Tiene más de 100 años, como le dije, el libro, pero es muy, muy actual. Excelente libro de lectura. Bueno, mi estudio aquí en esta mañana va a tener dos partes y que están en el pasaje bíblico. Yo lo veo como natural. El pasaje se divide en estas secciones. En primer lugar, del verso 18 al verso 20, tenemos una primer porción de este estudio de las Escrituras. Y aquí vemos un ejemplo que el pasaje central que inspiró al pastor Carlos Sheldon y que me inspiró a mí también esta mañana para compartirles a ustedes la enseñanza, es justamente el que tenemos aquí en el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? El Señor nos dejó un ejemplo para nosotros. Leía el pasaje, lo leía para arriba, para abajo, de un lado del otro, con otras traducciones, con otras versiones de las Escrituras, para ver cuál es el meollo del pasaje. Y yo le recomiendo a usted leer porciones de la Biblia así, de una y de otra forma, y leerlo y releerlo. Lo deja y al rato lo lee de vuelta, y horas después lo lee de vuelta, al otro día lo lee de vuelta, y es como que la palabra de Dios se va alumbrando, se va aclarando, y usted va teniendo la luz que la palabra de Dios trae. Y es lo que necesitamos, entender las Escrituras, entender la palabra. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios a nosotros, ¿no? Y el versículo 21 es el centro de todo este pasaje de las Escrituras, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De ahí viene en sus pasos, en sus pasos. Estamos en los pasos de Jesús. Y Él es un ejemplo para nosotros, en primer lugar, para imitarlo a Él. Y Él es un ejemplo para seguir. Ahí tienen los dos puntos que salen de este estudio, de la porción de las Escrituras, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo para imitar. Hay una demanda en todo este pasaje bíblico a ser diferentes en el trato con los demás, a ser diferentes básicamente con los patrones, a ser diferente con aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros. Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba muy desordenada, muy afectada por la sociedad y por el mundo que le rodeaba. Parecía que el mundo había entrado dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y los creyentes se estaban comportando como la gente de afuera. Y Pablo llama la atención a los creyentes y le dice: imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Él estaba llamando a una reflexión, a imitar a Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que Pedro está diciéndole a los creyentes que habían salido de Jerusalén, habían salido de Israel por causa de la persecución y se fueron por todas esas regiones? Y él le dice: tenemos un ejemplo para imitar, y el ejemplo es Jesús. A veces nos olvidamos nosotros quién es nuestro ejemplo y tomamos otros ejemplos. En verdad, el mundo está tomando muchos modelos. No se habla de eso, pero sí se ponen. Hay modelos que la gente toma, los jóvenes toman, aquellos que admiran a otras personas por sus logros, por sus éxitos y por sus atractivos, y quieren seguirlos. Y entonces terminan siguiendo esos modelos que el mundo presenta a través de la televisión, de la radio, la popularidad y el renombre, y dice: este es un famoso, y sin querer se transforma en un modelo por allí porque la gente le atribuye valor.
Pero Pedro está llamando la atención a los creyentes de aquel tiempo y a nosotros hoy día muy acertadamente, con mucho peso para nuestro tiempo. No se olviden, el modelo para imitar, el ejemplo para imitar es Jesucristo. No es el famoso que está en la televisión hoy día, no es ese, no es el cantante, no es el actor, no es la actriz, es Jesucristo. No es ese modelo de la historia, ese modelo, no, es Jesucristo. Pero aquí es donde viene la palabra de Dios a cambiar y a trastocar nuestros pensamientos, nuestros esquemas y aún nuestra voluntad y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Pedro quería que los creyentes tengan clarísimo, que tengan muy en claro a quién ellos debían seguir, y a quién debían valorar, y a quién debían estimar, y a quién debían imitar: a Jesús. Y Pablo, como leí recién, cuando él escribía a los Corintios, la tenía clara. Él la tenía clarísimo. Dice, yo soy un imitador de Cristo, ¿no? Imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. A Él hay que seguir. Cuando hoy hay tantos que se levantan y están diciendo o no diciendo, pero se presentan como personas para ser seguidas. Incluso vieron que ahora en Instagram, hoy miro en esas notificaciones que le llegan, si usted ni tiene que abrir el programa, le dice, ahora te está siguiendo fulano de tal, ¿no? Y tengo un montón de seguidores en Instagram. Bueno, muy bien. Bueno, pero ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás imitando? ¿No? Y así aparecen tantas ofertas que tenemos en nuestra sociedad. Eso me muestra a mí el vacío que hay en la sociedad. El vacío que hay de ejemplos, el vacío que hay de modelos para seguir. Entonces uno piensa que ese modelo es digno de ser seguido. Y Pedro está diciendo, paren un poquito. Hay un ejemplo y ese es Jesucristo. En Efesios capítulo 6, verso 5, el apóstol Pablo dice, ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. Hay algo interesante en las Escrituras. Miren, usted recuerda, ¿no? En el año 13, 1813 comenzó, en el año 53 de nuestra 1853 por allí, se abolió plenamente la esclavitud en la Argentina. Y la esclavitud fue abolida en distintos tiempos en los Estados Unidos, y aún en los Estados Unidos, en distintos estados, había gente que era libre en un lado, pero esclava en otro. Entonces no se podían mover de esos estados. La esclavitud pasó mucho tiempo hasta que se terminó aboliendo totalmente. En Inglaterra fue precisamente un creyente, que fue Guillermo Wilberforce, que era uno de los lords de la Cámara de los Lores de Inglaterra, que era cristiano, y él, por ser cristiano, él vio los abusos tremendos que había, que se cometían en los tiempos de la esclavitud, el tráfico de negros y todo esto. Entonces, fue abolida la esclavitud totalmente, pero muchísimos años existió el sistema de esclavitud, y en los tiempos bíblicos también existía. Ahora, ¿cuál es la palabra que hay acerca de la esclavitud en la Biblia? Uno podría decir, bueno, pero Jesús nunca habló de la esclavitud. Los discípulos tampoco, las cartas paulinas tampoco, pero sí hablaron acerca de la actitud que debían tener los creyentes que eran esclavos en ese tiempo. Y yo veo la riqueza de la palabra, la riqueza de las Escrituras, al dejarnos a nosotros principios que trascienden la historia, que trascienden el tiempo, que trascienden las sociedades,
que trascienden los movimientos políticos, los movimientos sociales. Y miren lo que dice las Escrituras acá. Ustedes los siervos, podríamos decir ustedes los esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. El modelo es Jesucristo. El modelo es Jesucristo. Hoy día hay sistemas políticos que se oponen totalmente a los principios cristianos y se oponen totalmente al cristianismo, totalmente. Si estuviéramos en esos países y en esas naciones que son varias, donde hay una persecución total, absoluta a los cristianos, no se podría tener jamás un lugar como este y usted no podría ejercer ni manifestar su fe. Entonces, ¿qué haría en ese lugar? Bueno, la Biblia es la misma y los creyentes en esos lugares leen lo mismo que nosotros estamos leyendo esta mañana aquí. ¿Y qué es la palabra para ellos? Para ellos lo mismo. Ustedes, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo, en un contexto de total persecución y nosotros en un contexto de total libertad. La palabra es la misma, el principio es el mismo. Obedece a Cristo, imita a Cristo. Tienes un ejemplo por delante que es Jesucristo. No cambia el principio de las Escrituras, no cambia el principio de la palabra de Dios. El tema es justamente lo que dice Pedro acá en el verso 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿no? Ahora lo vamos a leer también esto en otra versión. Dice en la versión esta de la NBI, dice: criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Muy elocuente el término, ¿no? Muy elocuente. La verdad que yo no he tenido nunca un patrón insoportable. No le he podido poner ese epíteto de ninguna manera, no. He tenido patrones, he trabajado, por muchísimos años, 25 años bajo relación de dependencia, pero no he tenido patrones insoportables o jefes insoportables. Pero el principio es el mismo, ¿no? Y miren lo que dice las Escrituras: sométanse con todo respeto, ¿no? A sus amos. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. En el versículo anterior que estaba en la pantalla recién, si Andrés lo puedes mandar para atrás, en Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones. Otra vez, sométanse, sean respetuosos de sus amos, ¿no? Los agraden, no sean respondones. Es interesante cómo la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a ordenar nuestros pensamientos y a ordenar, cuando ordena el pensamiento, ordena la voluntad. Y nuestra voluntad es transformada, es alineada con la voluntad de nuestro Dios. Y aquí tenemos un ejemplo para que nosotros podamos imitar. En el trabajo se ve muchísimo el corazón y se ve mucho la actitud y se ve mucho la fe y se ve mucho la veracidad de nuestra confesión de fe. En realidad somos cristianos, amamos a nuestro Dios, pero hay muchos cristianos que en su trabajo dejan mucho que desear como cristianos. Es lamentable. Es lamentable que un cristiano, un creyente, que confiesa a Jesucristo el fin de semana, lo niegue durante la semana. Es lamentable. Y uno dice, ¿cómo lo va a negar? Bueno, usted niega a Cristo
cuando hace lo que hacen todos los demás. Si los demás barren abajo la alfombra, usted también barre abajo la alfombra. Y usted me entiende lo que digo, ¿no? Cuando los demás no hacen el trabajo porque no le corresponde, usted también dice no me corresponde, porque ese trabajo yo barro hasta esta baldosa, de esta baldosa para allá barre el otro. Como no vino, nadie barre. Exagero un poco, pero usted me entiende. Usted en cada ámbito de trabajo y en cada campo de trabajo, nosotros estamos allí para revelar y para dar fe de nuestra confesión de fe, que es Jesucristo. ¿De qué manera estamos dejando a Cristo nosotros en nuestro trabajo, en nuestra relación de dependencia? Ni qué hablar si a usted le mandan a hacer un trabajo. Si usted le mandan a hacer un trabajo, tiene que hacer un trabajo. ¿Cómo hace ese trabajo? ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace atado con alambre? ¿Al peor estilo? Bueno, yo como electricista aprendí en un momento a poner los cables que iban en la pared con nivel. Y usted sabe, es una locura poner un cable con nivel, porque la electricidad pasa igual. Si el cable está chueco, está torcido, la electricidad va a pasar igual. ¿Para qué usar un nivel para poner un cable en la pared? Usted me dice, ¿está loco? No, no está loco. Porque cuando usted ve el cable, lo ve derecho. Y eso le habla de orden. ¿Usted hace un trabajo ordenado o hace un trabajo desordenado? Cruza el cable por el medio del salón. Claro, todo anda, va a funcionar perfecto. Pero un cristiano tiene que revelar algo diferente, algo distinto. ¿Cómo hace su trabajo? ¿En qué nivel usted trabaja? ¿De quién aprendió? Pero más que de quién aprendió, porque usted puede haber aprendido muy mal su trabajo. Como yo recuerdo algunas experiencias de mi trabajo de mis maestros. Pero yo dije, nunca voy a hacer lo que mi maestro hace. Porque Dios me enseña a mí a trabajar de otra manera. Cuando aprendí a trabajar en una oportunidad, uno de mis maestros me dijo, cuando bobinas un motor, lo pintamos con barniz color alambre de cobre. Entonces los motores los barnizábamos con ese alambre. Claro, venía el cliente y dijo, ve, está todo barnizado. Claro, no se veía lo que había abajo, pero lo que estaba abajo era lo mismo que él había traído. Pero se le había barnizado todo y el trabajo estaba totalmente hecho. Era una mentira. Usaban ese barniz para esconder el trabajo. Yo dije, yo nunca voy a hacer eso. De hecho, que nunca lo hice. Ahora, ¿me entiende? ¿Cómo trabajamos nosotros? No me quiero poner como ejemplo, de ninguna manera. Pero uno puede usar una plomada, usar un nivel, usar un barniz para tapar cosas, usar muchas cosas para tapar. Usted sabe de qué manera usted trabaja, a quién imita. ¿Imita a su compañero? ¿Imita a ese que le está diciendo no te preocupes, si total a fin de mes todos vamos a cobrar lo mismo? ¿Para qué te vas a calentar? No te preocupes, seguí adelante. Yo escuché eso muchas veces. Pero dije, ese no es mi modelo. Ese no es mi modelo. No me interesa lo que piensen los demás, me interesa qué piensa Dios. ¿Me entiende? ¿A quién va a imitar usted? Ahora, yo escucho vez tras vez de esos testimonios y uno recibe reflejos y recibe también trabajos mal hechos. Y yo digo, ¿quién hizo esto? Y fulano de tal tiene una relación de fe. Yo digo, no puede ser. No puede ser. ¿Dónde está Cristo?
O Cristo no tiene nada que ver con la batidora, no tiene nada que ver con la harina, no tiene nada que ver con los fideos, no tiene nada que ver con el plato. Cristo tiene que ver con todo, con todo. Cómo usted prepara la comida, cómo usted prepara el trabajo, cómo usted se desempeña, cómo usted se relaciona, cómo usted piensa, cómo usted vive, todo. Pedro lo estaba diciendo aquí. Criados, sean sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, como vimos recién. Y es verdad que hay momentos difíciles. Hay momentos que usted va a tener momentos muy difíciles con su jefe, con sus compañeros, con la sociedad. Es verdad, es verdad. Pero hay cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a mi alrededor, no puedo cambiar a la gente a mi alrededor, pero sí puedo cambiar mi respuesta. Sí puedo cambiar mi actitud, sí puedo cambiar y decir, bueno, yo voy a actuar de una forma diferente. Voy a reflejar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es a Él a quien amo y es Él que está gobernando mi corazón. ¿Se entiende? La reacción que nosotros tenemos revela verdaderamente el carácter, quién está dentro de nuestro corazón. Y entonces tenemos que cambiar y pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a reflejar a Jesucristo en todo momento. Dice Pedro acá, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación. Dice en la Reina Valera contemporánea, soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios, ¿no? Es digno de elogio si uno soporta, como dice acá, por motivos de conciencia y soporta por hacer lo que es correcto, lo que es hacer lo bueno. Y vamos a tener muchos conflictos con nuestra conciencia. Lo vamos a tener. Y ya los estamos teniendo en nuestra sociedad, ¿no? Con esto de la ideología de género, con el tema del aborto, con los pañuelos de ambos colores y la posición que nosotros tenemos como cristianos, donde defendemos ambas vidas, defendemos la vida de la madre, defendemos la vida del niño por nacer. No se discute absolutamente eso de ninguna manera, no se pone ni en tela de juicio, pero sin embargo hay muchísima gente que está pensando de otra manera, lo dice, lo proclama, lo anuncia y desafía. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues tenemos que actuar y jugarnos y dar una respuesta. Y eso va a revelar realmente quién está dentro nuestro, a quién nosotros seguimos y a quién nosotros estamos imitando. Una buena conciencia se espera de los creyentes. Hay muchísimas referencias en las Escrituras. Si usted está anotando algo, hoy no tenemos el tríptico, pero si usted está anotando por allí, Romanos capítulo 9, verso 1 y 2, es un pasaje que habla acerca de tener una buena conciencia. Corintios 1, 12, Primera de Pedro 3, 16, que lo tenemos aquí en las Escrituras también. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia, dice Pedro aquí. Y en 1 Timoteo 1:5 también. El apóstol Pablo nos da esta clave que va a ser como, yo veo un moderador y también más que eso, una característica de Pablo, y nos ayuda muchísimo a nosotros. En Hechos 24:16 Pablo dice, yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Que no ofenda a Dios ni a los hombres. Me esfuerzo por tener una conciencia limpia.
El tema es que ¿te estás esforzando para tener una conciencia limpia? ¿O ahí nomás ya te entregas y te estás rindiendo?